seguimos con Enrique Salas Romer y yo le planteaba antes de ir a la pausa que periodistas incluso de su estado decían que usted fue como muy tibio a la hora de defender el tema de los puertos y los aeropuertos y que insisten en eso con el tema de la descentralización, que creen que no ha sido como combativo, que lo recuerdan más bien allí cuando la intentona golpista salir a defender la descentralización y que no lo sienten con el mismo espíritu de enfrentamiento, bueno, sí, de alguna manera decir las cosas que piensa contra el gobierno. Y usted ha declarado, cuando le hacen ese comentario, que más bien piensa que muchas veces ha sido torpe la declaración de algunos gobernadores a la hora de defender los recursos. ¿Por qué piensa eso? ¿Qué es lo que está...? Yo no recuerdo haber dicho que ningún gobernador ha sido torpe. Más bien nosotros hemos tratado, sobre todo Enrique Fernando, como gobernador, pues yo también lo he hecho en el plano de menor perfil que tengo yo, de defender no a los gobernadores de oposición, sino a todos los gobernadores y a todos los alcaldes cuyos recursos y cuyas potestades vienen siendo secuestradas sistemáticamente por este gobierno. El gobierno para nadie es un secreto que quiere estrangularlos, que quiere eliminarles el poder que han tenido para mejorar la suerte del pueblo y está cometiendo un error, porque mientras mejores gobernadores tengas y mejores alcaldes, mejor le va al presidente de la República. Ahora, con relación a la descentralización, lo que pasa es que las batallas hay que librarlas de la manera que convenga, no de la manera que la gente piensa que tú la debes hacer. Nosotros nos dimos cuenta que todo este proceso de recentralización estaba impulsado por negocios que tras bastidores estaban siendo manejados y que estaban siendo investigados por nosotros en ese momento. Entonces, en lugar a ir a defender públicamente la descentralización, que es un concepto un poquito teórico para mucha gente, sobre todo los sectores más humildes, dicen, bueno, ¿qué es descentralización? Fuimos directamente a acusar al gobierno de quitarnos los puertos para proteger mafias que en los puertos, como después se comprobó... ¿Con Macri? Bueno, no solamente Macri, ahí habían las mafias de muchos generalotes o almirantes y miembros del gobierno que estaban metidos allí. Ahí estaba el problema de los alimentos, que en ese momento estábamos poniendo al descubierto. Quizás la gente no recuerda, porque inicialmente no hubo, digamos, se le dio la relevancia que tenía aquel problema, que el gobernador de Carabobo entregó en la Fiscalía General de la República 2 o 3 meses después las pruebas completas de todas las irregularidades que habían allí y en otros espacios. Eso fue en mayo de 2009, imagínese usted. Ok. Y no fue sino 8 meses o 10 meses después que la gente empezó a darse cuenta de que lo que él había dicho sobre los alimentos que se estaban pudriendo, las miles de toneladas, millones de kilos que se estaban perdiendo, realmente era una vergüenza que el gobierno trató de tapar. Entonces, la gente pretendía, o algunas personas criticaban, que ¿por qué no defendiste la descentralización? No, yo tengo que atacar, es la razón por la cual nos lo están quitando. Y al quitárnoslas, están protegiendo mafias y creando un contubernio. No sé si ustedes saben que los puertos, por ejemplo, fueron entregados a una empresa que el 50% es cubana. Este país tiene un problema gravísimo de soberanía. Este país que ha sido tan orgulloso en defender su soberanía, porque nosotros, después de todo, somos herederos de todo ese proceso que le dio la independencia a América, en este momento está entregado. Aquí el único imperialismo es un imperialismo cubano. Yo quiero mucho a los cubanos, pero yo no quiero a los generales cubanos mandando en el Ministerio de la Defensa, los cubanos manejando los puertos y aeropuertos, los cubanos manejándonos todo el sistema de identificación venezolano. Los cubanos podrían incluso a través de sus computadoras hacer transferencia de propiedades acá y esa entrega del país, llama la atención que un país muchísimo más rico y más poderoso en términos reales como Venezuela le haya pedido a otro país que lo invada y que lo convierta en una colonia. Nosotros somos en cierta forma una colonia de Cuba en este momento, pero por decisión expresa del presidente de la República. Ahora, ese es un elemento que las Fuerzas Armadas tendrían que dilucidar. Carlos Eduardo Berrizbeite lo ha planteado claramente en el Parlamento cuando le preguntó al ministro de la Defensa
que hablaban de soberanía, ya que hablaban de imperio y ya que hablaban de soberanía, porque había unos generales cubanos acá operando, actuando en espacios que son privativos de nuestra nacionalidad. En todo caso, esto lo traigo a colación con relación a los puertos, porque allí en los puertos no había que atacar la descentralización, que es una lucha en la cual yo he estado involucrado dentro y fuera de la política desde el año 1975-76, y un momento en cuando, debido a ciertos negociados a los cuales estaba vinculado el alto gobierno, o personeros del alto gobierno, y debido al interés de entregarle posiciones estratégicas a Cuba, se nos quitó a los gobernadores las potestades de manejar los puertos, los aeropuertos y las autopistas de carretera. Qué tristeza. Doctor Sala, en los primeros días de noviembre ya hay que inscribir las candidaturas, y yo quisiera preguntarle cómo va a resolver el proyecto de Venezuela y todos estos factores que están aglutinados en UPA y en la concertación humanista, la candidatura, algún apoyo a alguna candidatura presidencial en particular. ¿Va a haber una convención? ¿Van a hacer un conciliábulo? ¿Lo van a consultar con los militantes? ¿Cómo se va a dar ese proceso? Por ahora con paciencia. Viendo cómo falta poco, doctor Sala. Pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Nosotros debemos de consultar con mucha gente. Hemos comenzado ya un proceso de consulta de nuestros dirigentes. Hoy toda la delegación del Táchira se quedó acá porque querían hablar con ellos, con nosotros, y darnos su opinión sobre la candidatura. Una vez que hayamos agotado las consultas a nivel de las distintas regiones, pensamos reunirnos con COPEI, reunirnos con Convergencia, reunirnos con los miembros de UPA, y ver qué está pensando cada quien, porque aun cuando en cierto nivel de la población, quizás la gente que está más interesada en lo político, está, digamos, es una noticia importante el asunto de las primarias, a nivel popular hay muy poco interés en las primarias, muy poco conciencia de la significación que ellos tienen. Y entonces es un proceso que irá cogiendo calor, yo me imagino, como ocurre con toda campaña electoral, pero que es un proceso que es complicado, ¿no? Sobre todo cuando vamos a escoger, fíjate que las primarias en cualquier parte del mundo son hechas dentro de un determinado partido para ver cuál va a ser su abanderado. Aquí estamos escogiendo un candidato que es sumamente complejo, que puede ser de cualquier partido, pero va a ser abanderado de todos los partidos. Por eso yo decía ayer una cosa que yo creo que es importante, ¿no? Uno siempre cree que lo que uno dice es importante, pero creo que en este caso tiene mucha relevancia, que aun cuando las primarias son muy importantes, más importante es la unidad. Si las primarias tienen un valor cuantitativo, la unidad en este momento, cuando hay tanta incertidumbre y no sabemos cuál va a ser el desenlace, tiene un valor cualitativo. ¿Cómo es que dicen ustedes los marxistas, Kiko? Los marxistas-leninistas. Yo no lo había hecho así tan frontal. Sí, no, usted tiene un término, ¿no? ¿Cuál será? Pues yo no me acuerdo. Kiko se dejó de eso, doctor. Ay, Dios mío. No, pero tiene un valor cualitativo que es de mucha significación, porque Venezuela está atravesando un proceso de transición con un presidente enfermo, gravemente enfermo, que ojalá supere la enfermedad porque nadie le desea mal a nadie, pero que pudiera tener un desenlace que le impida a él ser candidato en el futuro. Tenemos una situación incierta en el país porque hay muchos factores extraños a Venezuela. Enrique, que están actuando. Ya que estás ahí, tú que eres buen lector de encuestas y de corrientes y tienes olfato para eso, en el sentido estratégico de la política, ¿cómo ves tú el cuadro electoral de octubre del 2012? Porque efectivamente Chávez, enfermo, sigue siendo el mejor candidato del PSUV, pero en las condiciones que está, es difícil que vaya a hacer campaña, salir a balazar gente o cosas de esas, porque le va a costar, pues imagínate, tiene que ponerse unos tapabocas, tiene que hacer campaña mucho por televisión, en unas condiciones, bueno, de un gobierno que tiene 13 años, muchos problemas del país, hay una sensación de desgaste, de que no hemos avanzado, de que Chávez no va más,
inclusive dentro del propio chavismo, dentro de la gente que se le ha movido al presidente. Oye, que ha entrado mucho dinero en el país y no hay progreso. ¿Cómo ves tú las posibilidades de que Chávez repita que en 2012? Yo veo al país rodeado de incertidumbre. Por ejemplo, yo soy economista y una época en que yo era muy estudioso de la economía, pero debo confiarles que hoy en día prefiero leer a personas que están más actualizadas, y todo lo que leo me señala que Venezuela, a través del Fonden, ha agotado todas sus reservas, prácticamente todas sus reservas internacionales, y que lo que estamos haciendo en este momento es creando una burbuja, una gigantesca burbuja de ilusión, como se creó al final del gobierno de Lucinchi, cuando se hablaba de la botija llena, cuando en realidad estamos al borde de un colapso y de una devaluación gigantesca que le va a llegar al país tarde o temprano. Todo ese dinero que se pidió a la China no es solamente para poner el dinero a circular, sino para evitar una devaluación, sobre todo ahora cuando los precios del petróleo han bajado también. Entonces ese es un elemento de incertidumbre que tenemos allá. El elemento eléctrico y las repercusiones que tiene sobre la población, que tiene que pagar por un consumo que es normal, pero que hoy en día no es normal porque el gobierno dejó que se perdiera la mitad de la producción eléctrica, es otro factor. El deterioro general de la infraestructura, la inflación que está desatada y la salud del presidente son elementos, digamos, endógenos que están presionando, generando una situación de mucha incertidumbre. Pero hay otros. Venezuela se ha convertido en el centro más importante de exportación de droga del mundo. Venezuela tiene aquí enclaves de la guerrilla colombiana. Se señala que hay enclaves o elementos vinculados al Hezbollah. Hay una serie de elementos que son extraños a nuestra geografía política, que sin embargo están haciendo vida en Venezuela, y a quienes no les interesa que lo que está ocurriendo en el país cese. Entonces, independientemente de lo que quiera hacer el presidente Chávez, o lo que quieran hacer los que de buena fe lo acompañen, hay una serie de elementos que ellos mismos no controlan y que pudieran desatar en el país una situación que en este momento es difícil de anticipar. Entonces, mientras tenemos elementos endógenos, los repito, la especie de burbuja económica que hace ver a la gente como si tenemos una gran bonanza económica cuando realmente estamos al borde de la quiebra, y tenemos la serie del descalabro general que hay en la seguridad, en el suministro eléctrico, en la infraestructura del país, y a lo cual se agrega el deterioro físico del presidente, tenemos esa serie de elementos exógenos que nos configuran un escenario que realmente es incierto.